yo creo que tenemos que ser muy objetivas, y poner en el centro, sí, destacar los avances y decir lo que se ha logrado, pero también en donde tenemos dificultades, en donde no se ha logrado construir. Por ejemplo, uno de los objetivos que a mí me parece formidable, porque además millones de mujeres en México hemos trabajado en él, es el de lograr la paridad en todo, la igualdad. El objetivo 5, que es un orgullo para el movimiento feminista, para las mujeres en México y para el país en su conjunto, que somos la nación con más igualdad en espacios de poder político público. Tenemos una presidenta mujer, tenemos paridad en los congresos federal, estatales, bueno, es formidable. ¿Y dónde está el pero? En que las mujeres vivimos violencia, en que vivimos con inseguridad, y entonces hemos avanzado en un ámbito fundamental, pero tenemos todavía retos muy fuertes que afrontar. Y por eso no podemos darnos por satisfechos, sino decir, en esto caminamos, pero nos falta esto otro, para que tengamos claro en dónde tenemos que poner foco, en dónde poner el esfuerzo, cómo construir alianzas para garantizar que esos derechos de las mujeres y de las niñas, hay que incluir a las niñas indudablemente siempre, sean una satisfacción. Pongo un ejemplo también, otro más. Tenemos la satisfacción de haber firmado y respaldado la Convención sobre los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, y México tiene leyes formidables y hemos puesto el acento en garantizar su bienestar. Y sin embargo, a pesar de las leyes, de las decisiones de gobierno, de las convenciones internacionales que hemos firmado, todavía hay zonas del país en donde, por ejemplo, existen matrimonios infantiles. Así es. Y entonces hemos avanzado, pero tenemos retos, y es muy importante que tengamos un diagnóstico muy objetivo, preciso, para saber en dónde vamos y qué falta. Importante, como todo en la vida, senadora, ¿no? Como seres Así humanos es. incluso, Romina. ¿Y sabes cómo se hace esfuerzo? Porque decíamos, senadora, hay demasiadas aristas abiertas hacia lo que significa realmente lograr el desarrollo sostenible de un país. Bueno, el reto es enorme porque efectivamente todo parecería y todo es importante. Y sin embargo también hay que destacar prioridades. Por ejemplo, ¿qué decía el secretario de Naciones Unidas hace unos 6 meses? Que a mí me impactó, me impresionó. Decía que el planeta está terminando la etapa del calentamiento global y que estamos iniciando la de la ebullición. Bueno, es espeluznante, es espeluznante, porque el cambio climático, que algunos niegan, un vecino nuestro del norte niega y ya se retiró del Acuerdo de París y de otros acuerdos, pero aquí está, y tenemos sequías tremendas, y tenemos huracanes, y tenemos una devastación, porque los fenómenos climáticos son más potentes, más extremos, más duros. Y entonces, ¿qué hacer ante esto? Ante esto tenemos que impulsar tecnificación del riego, y en el video que veíamos ahorita tan importante sobre maíz amarillo, el maíz amarillo se refiere al maíz que es para alimento de ganados, no es para el consumo humano, sino, y lo estamos importando de Estados Unidos. Y entonces, ¿qué hacer frente a eso? Diseñar mecanismos con los expertos, con las universidades como la de Chapingo y con otros, para que modernicemos la producción en el campo y tengamos abasto, porque se trata de soberanía alimentaria, pero ya no hablemos solo de soberanía alimentaria, se trata de que no haya hambre, se trata de que los alimentos puedan llegar a la población. Entonces, las alianzas con las universidades, con los investigadores, con las empresas, con los productores, son fundamentales porque van a beneficiar a cada uno de nosotros y en conjunto al país. Y es un objetivo garantizar entonces que no haya hambre, pero si hablamos de hambre cero como un objetivo, tenemos que ver la producción en el campo y tenemos que ver a los científicos y a los investigadores para que esa producción sea posible. Así es. El papel del Poder Legislativo, ¿cómo debe de ser para dar seguimiento al cumplimiento de la Agenda 2030? ¿Qué hace falta? Bueno, primero tiene que asumir todo el Poder Legislativo, diputados, diputadas, senadores, senadoras en el ámbito federal
y en los ámbitos estatales que todo lo que determinen, todo lo que hagan en materia de iniciativas de ley, de puntos de acuerdo, esté alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, en el caso de la Comisión de Salud, bueno, las iniciativas que se presenten desde el dictamen que se vota en esa comisión hasta la presentación en el Pleno, debe estar alineado con, con el objetivo de desarrollo sostenible en materia de salud. Y esto lo que hará es que en cada comisión, en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, se tenga la visión de cómo ir avanzando en metas específicas para lograr que contribuyamos a este desarrollo. Adicionalmente, lo que hemos tomado la decisión de hacer es alianzas, como ya se decía aquí. Por ejemplo, en la comisión acabamos de acordar una alianza con, hoy que es el Día del Maestro, maestras, maestros. Por cierto, un abrazo a todas y a todos. Un abrazo a todas y a todos. Una alianza con el Sindicato de Maestros, con el CENTE y con la CENTE. De tal manera que les pidamos que en las escuelas, a propósito de una de las preguntas que había diciendo es que la cultura predominante no respalda, bueno, cambiemos la cultura desde la escuela con las maestras y maestros en preescolar, en primaria, promoviendo reflexión, lecturas y acciones específicas desde las escuelas, que se puede decir, a ver, vamos a salvar agua. Con las niñas y los niños, el sindicato de maestros, los maestros y maestras van a promover cada uno en su comunidad o en el espacio en donde están acciones específicas que tengan que ver con la vida cotidiana, vinculándolas. Entonces, vincular en cosas concretas. Así es. Senadora Amalia Martínez, ya prácticamente en la recta final, ¿cuáles serían las prioridades dentro de la Agenda 2030 que usted consideraría que se necesita, pues, echarle, como decimos los mexicanos y las mexicanas, todos los kilos? Bueno, son varias, sin ninguna duda, pero creo que a todos nos preocupa en el planeta el calentamiento global, el deterioro del medio ambiente, los retos que tenemos para poder tener vida a futuro. Y no hablo solo de la vida humana, hablo de la vida en el planeta, de las especies, de la flora, hablo de todas y todos. Y por eso creo que cuando tenemos metas tan importantes, el que las aterricemos específicamente en lugares concretos resulta fundamental. Por ejemplo, la alianza con el Sindicato de Maestros, con la Secretaría de Educación, ¿qué podría significar? Una iniciativa en las escuelas para que los niños y las niñas digan, en mi casa yo me voy a encargar de que no se desperdicia el agua. Me voy a encargar de que se apagan las luces y de que no se quedan prendidas. Me voy a encargar de que los plásticos se separan y me voy a encargar de que esos plásticos y lo que se separó se puede reusar. Es decir, si tomamos medidas concretas ante esto que parece titánico y tan difícil y tan complejo, pero lo llevamos en concreto a la vida cotidiana, podemos hacer el cambio. Cambio climático, igualdad, enfrentar el reto que se tiene en el ámbito económico para que todo el mundo pueda tener un trabajo digno. Yo creo que en el ámbito económico, social y en el cultural podemos hacer transformaciones si lo concretamos con acciones específicas y estos grandes planteamientos les damos visibilidad en el terreno. Como decía, senadora, sí, avances importantes se han dado, pero hay los retos, que hay que llamarlo así, que es, en este caso, y lo mencionaban, el asunto de la violencia, ¿no? Las violencias. Las violencias hacia las mujeres. Que eso impide tener una vida plena. Y luego, aquí se mencionaba en esta participación de estas académicas de la UNAM y del Politécnico, algo muy importante. Yo hablo y hablamos de que la gran política social del siglo XXI es la política de cuidados. Cuando los cuidados no los tengamos solamente las mujeres, cuando dejemos esto que llamamos el terreno chicloso que nos atrapa en el ámbito privado y entonces podamos compartir en igualdad de condiciones las tareas del hogar y también en los espacios públicos, nos habremos liberado. Pero para eso hay 3 R's que el movimiento feminista ha planteado. 1, reconocer el valor de los cuidados porque sostienen la vida. Sostenemos la vida del planeta y en el COVID lo vimos. Sin el trabajo de las mujeres hubiera sido una catástrofe peor a lo que sucedió. Otro, repartir.
y otro, redistribuir. ¿Entre quiénes? Los cuidados. Se tiene que repartir y redistribuir con el Estado, con políticas sociales, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, estancias de día para adultos mayores. Se tiene además que repartir con la iniciativa privada 40 horas de trabajo. Bueno, esa es una aspiración, la jornada de 40 horas. Y también en la comunidad y en las familias en plural. No es una tarea solamente de las mujeres y las niñas, porque muchas niñas cuidan. Sí, sí. Entonces, esto es lo que transformaría la vida y garantizaría igualdad. Y yo diría, tenemos una pobreza que nos abarca a todas. A ti, Pati, seguramente también, incluso si vienen de Naciones Unidas, les abarca, y a todas, a Romina, y es pobreza de tiempo. Sí. No tenemos tiempo propio, y entonces tenemos que cambiar la vida, y la CEPAL va a hacer aquí el encuentro latinoamericano en agosto sobre política de cuidados, sistemas de cuidados y cómo garantizar que se convierta en la gran política pública que nos libere de ese tiempo que no nos permite a veces ni respirar, y cuando salimos adelante es a costa de un esfuerzo titánico. Así es, y el desgaste que esto implica para la salud física y mental de las mujeres.